El pitido irregular del monitor cardíaco fue lo primero que escuché al abrir los ojos. Un sonido frío, metálico, que marcaba cada latido como si fuera un martillo golpeando un clavo oxidado. Eran las 2 de la madrugada. El cuarto estaba sumido en una penumbra azulada, apenas iluminado por las luces tenues de terapia intensiva. El olor a desinfectante me llenaba la nariz, mezclado con un sabor metálico en la boca que no lograba quitarme. Me costaba respirar. Cada inhalación era como tragar fuego y hielo al mismo tiempo. Traté de mover mis manos, pero apenas temblaron, llenas de agujas y tubos. Tenía la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía, que era una máquina conectada a otras máquinas. Doña Cecilia, por favor, trate de descansar, susurró una voz suave. Era Flor, la enfermera joven que me cuidaba esa noche. Sus ojos, oscuros y compasivos, me miraban como ninguna de mis nueras lo había hecho jamás. Con ternura, con verdadero interés. Descansar. ¿Cómo descansar cuando la vida se me escapaba a chorros? ¿Cómo cerrar los ojos cuando todavía retumbaban en mi cabeza las palabras que el doctor había repetido horas antes? Señora Álvarez, sus hijos no vendrán. El mayor dijo que su esposa tenía un compromiso muy importante, una fiesta de cumpleaños. El menor respondió que pasaría mañana, después del evento. El doctor Morales me lo había dicho con voz grave, casi avergonzado de tener que darme semejante noticia. Mis hijos, mis muchachos, los mismos que había criado con manos sangrantes de tanto coser, los mismos por quienes había vendido mi casita verde en la colonia Portales. Ellos habían elegido quedarse en un salón lleno de globos y copas de champaña, en lugar de venir al hospital donde su madre se debatía entre la vida y la muerte, sino de rabia. Una rabia que corría por mis venas más fuerte que cualquier medicamento. ¿Siente presión en el pecho, doña Cecilia?, preguntó Flor al ver cómo me llevaba la mano al corazón. No, hija, es otra clase de dolor. Ella asintió como si entendiera. El silencio de la madrugada se interrumpía solo por el jadeo de mi respiración y el pitido errático de la máquina. Afuera la ciudad seguía viva. A unos metros de aquí, en el salón Gran Plaza, mis hijos sonreían para las fotos, levantaban copas de vino y aplaudían el show musical que Diana había contratado. Pude imaginar el olor a canapés calientes, el crujido de las copas al chocar, las carcajadas que sonaban como cuchillos contra mi piel, y yo, a 30 cuadras de distancia, estaba sola. No era la primera vez que me dejaban de lado, pero sí era la más cruel. Recordé la voz de doña Lupita, mi vecina y confidente, diciéndome hace meses: «Ceci, tus nueras te están apartando, lo he visto 1000 veces. A las suegras nos arrinconan hasta convertirnos en un estorbo». Yo me negaba a creerlo. Me repetía que era cuestión de tiempo, que ya me buscarían, que en el fondo mis hijos seguían siendo los niños que corrían tras de mí pidiendo un abrazo. Pero esa madrugada comprendí la verdad. En la lista de prioridades de Isaías y Benjamín, yo estaba en el último renglón, muy, muy abajo. El doctor Morales había regresado antes de la medianoche para darme el parte médico. Señora Cecilia, usted fue técnicamente declarada muerta durante 4 minutos. Es un milagro que esté consciente y hablando conmigo. 4 minutos muerta. Y ni una llamada, ni un mensaje, ni una flor de mis propios hijos. Cerré los ojos.
Lo único que vi fue la imagen de mi caja de zapatos vieja guardada en el closet de mi departamento, llena de recibos y papeles amarillentos, comprobantes de transferencias, notas de los préstamos, hasta un sobre con el pagaré que Isaías nunca firmó. Papeles que eran testigos mudos de todo lo que había dado sin recibir nada a cambio. «Doña Cecilia, ¿le traigo un té?», preguntó Flor intentando aliviar la tensión. «No, gracias, mija. El doctor me pidió calma. Pero ¿cómo tener calma cuando descubro que valgo menos que un pastel de cumpleaños?». Ella bajó la mirada, apretando los labios como quien contiene un coraje ajeno. Volví la vista a la ventana del hospital. A lo lejos, las luces de la ciudad parecían estrellas tristes. Pensé en mi cumpleaños del domingo pasado. Ninguno lo mencionó. Isaías me había dicho: «Mamá, te ves cansada». Benjamín apenas levantó la cabeza de su celular. Y ahora entendía por qué. Toda su atención estaba puesta en el vestido dorado de Diana, en el menú gourmet de Mariela, en los invitados importantes que no podían decepcionar. Yo, su madre, podía esperar. El monitor lanzó un pitido agudo y largo. Flor se levantó de inmediato para revisar mis signos. Su presión subió otra vez, doña Cecilia. ¿Está pensando en algo que la altere? En 66 años de amor incondicional tirados a la basura, respondí con voz quebrada. Ella me tomó la mano. Nadie de mi sangre lo había hecho esa noche. En ese instante supe que algo dentro de mí se había roto definitivamente. No era mi corazón, aunque estaba maltrecho. Era algo más profundo. La última esperanza de importarles, la ilusión de que en un momento crítico dejarían todo por mí. Ya no. Me quedé mirando el techo blanco del hospital, escuchando el pitido del monitor como si fuera un reloj de arena que se vaciaba poco a poco. Pensé, si esta es mi última noche, no quiero irme como víctima. Quiero irme como mujer que decide. Y en ese pensamiento germinó algo que cambiaría todo. El murmullo lejano del hospital se confundía con los recuerdos que empezaban a desbordarse en mi mente. Cada latido doloroso me llevaba de regreso a los años en que me partía el lomo para darles todo a Isaías cuando me levantaba a las 4 para limpiar oficinas en el centro. El sonido del trapeador contra el piso, el olor a cloro, las manos agrietadas. A las 8 corría a la fonda donde trabajaba de mesera hasta la tarde, sirviendo guisados baratos, soportando las carcajadas pesadas de los clientes. Y en las noches, la máquina de coser me acompañaba hasta la medianoche. La aguja bajaba y subía, hasta que mis dedos quedaban rojos y adoloridos. Todavía conservo cicatrices diminutas que parecen caminos en mi piel. Todo ese sacrificio no lo hacía por ambición, lo hacía porque quería que mis hijos tuvieran un futuro distinto. Les pagué escuela privada, uniformes impecables, útiles de primera. Isaías quería clases de fútbol, se las conseguí. Benjamín soñaba con tocar guitarra, le compré una usada en el mercado de la Lagunilla. Yo seguía vistiendo el mismo vestido gris 3 años seguidos, pero ellos lucían como reyes. Lo que nunca imaginé fue que esos reyes me mirarían después como a una sirvienta estorbosa. Recuerdo la primera vez que Mariela, la esposa de Isaías, cruzó la puerta de mi casa. Era delgada, siempre con las uñas pintadas impecables y un aire de suficiencia que llenaba la sala. Sus ojos recorrieron mis paredes como si estuviera evaluando una casa en ruinas. «Cecilia», me dijo con una sonrisa tensa, ¿no cree que sería mejor que Isaías y yo pasemos la Navidad en mi casa? Mi mamá es muy tradicional, y usted sabe, ya está acostumbrada a organizar todo. Ese año cené sola. El pavo que había comprado quedó frío en el refrigerador durante una semana. Isaías me contó después. «Fue increíble, mamá. La casa de Mariela parece sacada de una revista. Y la comida, bueno,
Su mamá cocina delicioso. 30 años de guisos, de mole hecho a mano, de tortillas calentadas en el comal, y así me lo agradecía. Con Diana, la esposa, como una llovizna que moja hasta los huesos sin que te des cuenta. «Qué bonito su suéter rojo, suegra», me dijo un día. «Está muy vintage, ¿verdad? Siempre le digo a Benjamín que a nuestra edad hay que actualizar el guardarropa». O aquella vez que llevé mi lasaña, la receta que perfeccioné por décadas. «Está rica, suegra, aunque un poco pesada. Yo prefiero la comida ligera». Benjamín ya se acostumbró a mi sazón. Poco a poco dejaron de invitarme. Primero con excusas. Diana no se siente bien, los niños tienen mucha tarea. Después, el silencio absoluto. Mi vecina, doña Lupita, me lo advirtió una tarde tomando café en el patio. «Ceci, tus nueras te están sacando del camino. Es la historia de siempre». Yo me reí, incrédula. «No, Lupita, son buenas muchachas. Solo necesitan tiempo para adaptarse». «¿Adaptarse?», me dijo con voz firme. «Si ya llevan 5 años casadas, no son ellas las que se adaptan, eres tú la que se ha acostumbrado a desaparecer cuando no encajas». Me dolió admitir que tenía razón. La herida más profunda llegó con Isaías. Un día me pidió ayuda. «Mamá, Mariela y yo encontramos una casa increíble en Coyoacán, pero necesitamos 800.000 de enganche. Sé que es mucho pedir. Yo vendí mi casita verde en La Portales, la misma donde crecieron mis hijos, donde marqué sus estaturas en el marco de la puerta, donde celebramos tantos cumpleaños. Vendí mi refugio para darles a ellos el suyo. Me mudé a un departamento en el 4º piso sin elevador, mientras ellos inauguraban una casa de ensueño. La primera vez que los visité, Mariela me recibió en la entrada con la sonrisa de siempre. «¡Qué sorpresa, Cecilia! Hubiera llamado antes. Estamos esperando amigos». No me invitó a pasar. Me quedé en el umbral con un pastel de chocolate en las manos, el favorito de Isaías desde niño. «Se lo traje», dije casi en un susurro. «Qué detalle, pero estamos cuidando la dieta. Isaías tiene colesterol alto». Colesterol. Me enteré de la enfermedad de mi hijo en la puerta de la casa que ayudé a pagar, como si fuera una extraña. Con Benjamín fue igual de cruel, aunque más directo. Cuando su negocio de electrónicos se tambaleaba, me pidió 150.000 pesos. Era todo lo que había ahorrado durante 10 años de pensión y ventas en el mercado. Le pedí que firmara un pagaré. «No es desconfianza, hijo, es para tener todo en orden». Diana se indignó. «¿De veras, Cecilia? ¿Un pagaré a tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso?» Al final se lo di sin papel de por medio. A los 3 meses el negocio quebró. El dinero se evaporó como agua entre los dedos. «Así son los negocios, mamá», me dijo con una ligereza que me partió el alma. «A veces se gana, a veces se pierde». «No, hijo, no eran fichas de casino. Eran mis años, mis desvelos, mi vejez hipotecada. Ahora, conectada a esta máquina que pitaba cada segundo como un juez implacable, entendí que todas esas pequeñas muertes me estaban preparando para esta noche. La noche en que ya no había excusa ni remedio. Mis hijos habían elegido una fiesta antes que a su madre. El dolor del pecho me recordaba que estaba viva de milagro. Pero el dolor más hondo era otro. Descubrir que todo aquel sacrificio, todas esas horas con manos sangrantes, no habían sembrado gratitud sino indiferencia. Apreté los ojos. El rostro de Mariela se mezclaba con el de Diana, con sus frases suaves como puñales. «Es mejor que descanses. Tu comida es pesada. Necesitas ropa de tu edad». Cada palabra era un ladrillo en la pared que me iba dejando afuera. Y de pronto sentí una claridad extraña.
Si había sobrevivido 4 minutos muerta, quizá no era para seguir soportando humillaciones. Quizá era para abrir los ojos de una vez y dejar de ser invisible en la vida de mis propios hijos. Ni flores, ni siquiera un felicidades, mamá. Isaías y Mariela me habían invitado a comer a su casa, pero la invitación sonaba más a compromiso que a celebración. En la mesa, Mariela sirvió una ensalada insípida y un pollo a la plancha. Nada de las comilonas que yo organizaba cuando ellos eran niños, con mole, arroz y tortillas calientitas recién hechas. «Mamá, te ves cansada», dijo Benjamín mientras picoteaba la lechuga sin despegar la mirada de su celular. Yo sonreí débil. Un poco de acidez en la noche, nada grave. Mariela soltó una risa seca. A nuestra edad el cuerpo ya no procesa igual. Mi mamá también se cuida mucho, menos grasa, menos chile. Cecilia, deberías comer más ligero. Me tragué mis palabras junto con el bocado de pollo sin sal. No quería que notaran la punzada que me atravesaba el pecho como un cuchillo mal afilado. Al caer la tarde, cuando ya me despedía, entró Diana como un torbellino, con la cara iluminada por la emoción. «Adivinen, ya tenemos fecha para mi fiesta de cumpleaños. Será este miércoles en el Salón Gran Plaza. Lo planeé por meses». Sentí cómo se me helaba la sangre. Mi cumpleaños había sido ese día y nadie lo mencionó, pero para el miércoles todo giraba alrededor de ella. Contraté al mejor servicio de banquetes, música en vivo, decoración temática. Ya confirmaron más de 50 invitados. Y miren, dijo levantando una bolsa elegante, este es el vestido que me regaló Benjamín. 24,000 pesos. Benjamín sonrió orgulloso como si hubiera comprado la luna. Yo lo miré y pensé que esa cantidad era más de lo que yo gastaba en 6 meses de comida. «Mamá, por supuesto estás invitada», añadió él, aunque su tono sonaba a cortesía. «Será muy elegante, gente importante del trabajo de Diana. Espero que entiendas». El mensaje era claro. Podía ir, pero sin hacer sombra. «No nos vayas a avergonzar con tus vestidos pasados de moda». Nadie se dio cuenta. El martes en la noche ya no aguantaba. El dolor me recorría el brazo izquierdo y me apretaba la mandíbula. Sentía que una banda elástica me estrangulaba el torso. A las 11 marqué al celular de Isaías. «¿Qué pasa, mamá?», contestó su voz distraída. «Estamos viendo una película». «Hijo, me siento mal. Un dolor fuerte en el pecho no se quita». «¿Tomaste té de manzanilla? Seguro es estrés. Has estado muy nerviosa con lo de la fiesta de Diana. Mira, mañana pasamos después del evento, ¿sí?» Colgué con la garganta hecha nudo. Hasta mi dolor debía esperar a que se apagaran las luces del Gran Plaza. Esa madrugada no pude dormir. El dolor era como un hierro candente clavándose en mi pecho. El sudor frío me empapaba. A las 5 llamé desesperada a doña Lupita. «Comadre, lo que describes suena a infarto», exclamó ella. «Voy por ti ya mismo». «No, Lupita, hoy es la fiesta. No quiero arruinar». «¿Arruinar qué, Cecilia? ¿Prefieres morirte que arruinarle la noche a esa mujer?» Media hora después me encontró sentada al borde de la cama, con la piel pálida y los labios morados. Me llevó en taxi directo al hospital. Cada bache en la avenida me hacía ver estrellas de dolor. «Aguanta, Ceci, ya casi llegamos», me decía apretándome la mano. Yo solo pensaba, que no me muera aquí, no en un taxi, no así. En urgencias, el doctor Morales revisó mis estudios con el ceño fruncido. «Está teniendo un infarto masivo. Necesitamos intervenir ya. ¿Tiene familiares a los que podamos llamar?» Con voz entrecortada di los números de Isaías y Benjamín. Me aferré a la idea de que, ahora sí, dejarían todo para venir. Me pusieron oxígeno, me canalizaron,
Sentí las manos frías de los enfermeros preparando el quirófano. Lo último que recuerdo, antes de que la anestesia me venciera, fue la voz del y ellos a la pista de baile. Cuando desperté horas después, seguía sola. El doctor Morales fue directo conmigo. Señora, sus hijos contestaron las llamadas. Les expliqué que la situación era crítica. Isaías dijo que no podían abandonar a los invitados de Mariela. Benjamín pidió que los esperáramos hasta después de la fiesta. Me mordí los labios hasta sentir sabor a hierro. La fiesta. Siempre la maldita fiesta. En ese momento comprendí que para ellos yo era menos importante que un centro de mesa con flores artificiales, menos valiosa que un brindis con copas de cristal. El monitor volvió a pitar irregular. Flor me acomodó la almohada. Tranquila, doña Cecilia. Tiene que pensar en cosas bonitas. Cosas bonitas. Solo me venían imágenes de mi casa verde, del marco de la puerta con las rayitas de la estatura de mis hijos. Todo lo vendí para comprarles la felicidad. Y ellos, cuando realmente los necesité, escogieron música en vivo antes que la vida de su madre. La fiesta costaba arriba de $500,000. Mi vida, en cambio, parecía no tener precio. Me juré entonces que ese dolor no quedaría impune. Señora Cecilia, ¿me escucha? Abrí los ojos despacio. El rostro del doctor Morales se dibujaba frente a mí, cansado pero firme. Sentí su mano en mi muñeca, tomando el pulso. Salió de la cirugía, pero debo serle completamente sincero. Usted estuvo clínicamente muerta durante 4 minutos. Su corazón se detuvo 3 veces en la ambulancia y una más en la sala de operaciones. Es un milagro que esté aquí, hablándome. 4 minutos muerta. La frase rebotó en mi cabeza como un eco interminable. Mientras yo cruzaba la frontera entre la vida y la muerte, mis hijos probaban bocadillos de camarón y aplaudían la música de mariachi en el Gran Plaza. Me humedecí los labios con dificultad. ¿Y mis hijos? Pregunté con un hilo de voz, aunque ya sabía la respuesta. El doctor bajó la mirada. Benjamín respondió que mañana pasarían, cuando todo estuviera más tranquilo. Tragué saliva. Era como si cada palabra del doctor me clavara un clavo más en el pecho. Descanse, doña Cecilia, añadió. Ahora lo más importante es que conserve la calma. Calma. ¿Cómo se le pide calma a una madre que descubre que vale menos que los arreglos de una fiesta? Flor, la enfermera, entró con una jarra de agua. Sus manos cálidas me sostuvieron la cabeza para que bebiera un sorbo. No piense en lo malo, doña Cecilia. Lo peor ya pasó. ¿Lo peor? No. Lo peor estaba apenas comenzando. Esa madrugada, mientras todos dormían en el hospital, yo no podía cerrar los ojos. El pitido del monitor se volvió la música de fondo de mis recuerdos. Vi a Isaías de niño, persiguiéndome con sus piernitas regordetas gritando «¡Mamá! ¡Mamá!». Lo recordé enfermo de varicela, pegado a mí como sombra, buscando consuelo en mis cantos. ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en un hombre que podía elegir copas de vino antes que la mano de su madre moribunda? Vi a Benjamín con su guitarra desafinada, pidiéndome que le comprara cuerdas nuevas. Me vi cosiendo hasta las 3 de la madrugada para ahorrar unas monedas y dárselas. Y ahora ese mismo hijo me dejaba sola, convencido de que ya habría tiempo, después de la fiesta. Me apreté el pecho. El dolor no era físico, era un nudo invisible que me apretaba el alma. En mi mente apareció la caja de zapatos vieja que guardo en el closet de mi departamento. Papeles amarillentos, recibos, transferencias. El comprobante del anticipo que di para la casa de Isaías. La libreta donde anoté cada peso que le presté a Benjamín. Hasta un pagaré que nunca se firmó. Ese cajón era el archivo secreto de mis sacrificios. Nadie lo sabía, ni siquiera doña Lupita. Y de pronto,
Una idea comenzó a germinar como chispa en la oscuridad. Una especie de acta de todo lo que di y de todo lo que recibí a cambio. Indiferencia, humillaciones, abandono. Voy a escribir una carta, pensé con una claridad que me sorprendió. Una carta donde no quede duda de lo que hicieron conmigo. Una carta que los golpee más fuerte que cualquier enfermedad. Sentí que el corazón se me aceleraba. El monitor lanzó pitidos más rápidos. Flor entró corriendo. «Tranquila, doña Cecilia. Respire hondo. ¿Qué pasa?» La miré directo a los ojos. «Necesito papel y pluma. Ahora». Ella dudó. ¿Para qué si apenas salió de cirugía? Porque tengo 66 años de palabras atoradas y si no las escribo esta noche, me voy a morir de verdad. Flor suspiró, pero me entendió. Al rato, regresó con una libreta pequeña y un bolígrafo. «No tarde mucho, por favor. Su presión está inestable». Me quedé sola con la hoja en blanco frente a mí. Mis manos temblaban, pero logré escribir la primera línea. «Queridos Isaías y Benjamín, por 66 años viví para ustedes. Esta noche descubrí que ustedes no viven para mí». Las lágrimas se mezclaban con la tinta, manchando las palabras. No importaba. La carta debía nacer de mi dolor. Recordé al doctor Morales explicándome que estuve muerta 4 minutos. Esa fue la primera prueba de que mi vida pendía de un hilo, y aún así, ellos no movieron un dedo. Decidí que esa revelación sería el primer golpe en mi carta. Mientras yo estaba 4 minutos muerta, ustedes estaban bailando. Mientras los paramédicos me devolvían a la vida, ustedes alzaban copas de champaña. Escribí con furia, con el alma hecha pedazos, pero con la certeza de que cada palabra sería un espejo que los obligaría a mirarse. A mitad de la escritura me detuve. Una pregunta me atravesó como daga. ¿Y si después de leerla dicen que exagero? Ya me habían llamado dramática tantas veces. Esos papeles podían convertirse en el testigo imparcial que yo necesitaba. No eran mis palabras contra las suyas, eran hechos. Apunté en la libreta. Pedir copia de bitácora de llamadas. Guardar como evidencia. De pronto sentí una calma extraña, como si planear esta carta me devolviera el control. Flor volvió a entrar. «¿Ya terminó, doña Cecilia?» «Apenas empecé, hija, pero ya me siento mejor». Ella sonrió con dulzura. «Entonces, siga, pero poco a poco, ya no está sola». La miré con gratitud. No era de mi sangre, pero en esa madrugada sombría su compañía valía más que todos los brindis de mis hijos. Guardé la libreta bajo la almohada y cerré los ojos. Por primera vez desde el infarto, no pensé en la muerte con miedo, sino con determinación. Si la vida me había devuelto después de 4 minutos en la oscuridad, sería para algo, y ese algo comenzaba con una carta. Una carta que pronto se convertiría en mi arma más poderosa. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando escuché el golpeteo de tacones en el pasillo. Reconocí esa cadencia. Era Diana, siempre erguida, siempre impecable, siempre lista para convertir cualquier lugar en pasarela. Entró a mi cuarto con una sonrisa tan artificial como el rubor en sus mejillas. Benjamín venía detrás, cargando un ramo de flores de supermercado, todavía con la etiqueta pegada en el tallo. «¡Suegra!», dijo Diana con voz dulce. «¡Qué susto nos dio! Benjamín me contó todo. ¡Qué mala suerte que justo sucediera en la noche de mi fiesta!». «Mala suerte», pensé, como si mi corazón hubiera decidido detenerse solo para arruinarle el evento. Me acomodé en la cama, tratando de ocultar el enojo que me hervía por dentro. «Madre», añadió Benjamín sin mirarme a los ojos, «de verdad lo sentimos.
Pero la fiesta era muy importante. Había jefes de Diana, clientes. Isaías se acercó un instante. Me dio un beso fugaz en la frente y se sentó en la silla más lejana de la cama. Mamá, ya nos dijeron que la operación fue un éxito. Sabíamos que lo lograrías. Eres muy fuerte. Sí, intervino Mariela cruzando las piernas. Cuando nos llamaron dijimos, imposible que sea tan grave. Doña Cecilia siempre aguanta todo. Me mordí los labios. Ellos hablaban como si mi corazón no hubiera dejado de latir 4 veces, como si la fuerza que tantas veces exhibí fuera un salvavidas eterno. Tuve 3 paros. Dije con voz baja pero firme. Estuve clínicamente muerta 4 minutos. El silencio llenó la habitación. Isaías bajó la vista. Benjamín tarraspeó incómodo. Diana fingió arreglarse el cabello. Pero lo importante, dijo al fin Benjamín, es que ya pasó. Ahora toca pensar en lo que sigue. Exacto, añadió Diana brillando de entusiasmo. Justo hablábamos de eso en el camino. Creemos que sería bueno que consideres mudarte a una residencia de adultos mayores. Sentí que me apretaban el pecho de nuevo. ¿Una residencia? Sí, mamá, dijo Isaías como si me ofreciera un premio. Visitamos una el fin de semana, muy limpia, con actividades, comida balanceada, y si pasa otra emergencia, ahí tienen médicos las 24 horas. Mariela asintió, feliz con la idea. Así todos estaríamos tranquilos, usted estaría cuidada y nosotros podríamos concentrarnos en nuestros trabajos y compromisos. Me quedé helada. Ellos no hablaban de mi bienestar, hablaban de su comodidad. Querían un lugar donde si volvía a morirme nadie los interrumpiera. Cuesta unos 40.000 pesos al mes, dijo Diana como si recitara la ficha técnica de un mueble. Con su pensión y una pequeña aportación nuestra es totalmente factible. 40.000 pesos. El mismo precio que ella había presumido de su vestido dorado. No hay prisa, respondió Isaías. 2 o 3 meses para que te vayas acostumbrando a la idea. Me sonrieron como si me hubieran dado la mejor noticia. No sabían que esa sonrisa era la daga final que necesitaba para confirmar mi decisión. Ellos me quieren fuera de su vida, pensé. Para ellos soy un estorbo con bata de hospital. Me incliné hacia adelante lo poco que pude. Tienen razón, les dije. Creo que necesito un cambio radical. Vi cómo se relajaban sus hombros creyendo que había aceptado. «Eso, mamá», exclamó Benjamín. «Es lo mejor para todos». «Para todos», repetí en voz baja, saboreando el filo de esas palabras. El resto de la visita fue un desfile de indiferencia. Hablaron de sus planes de vacaciones, de un viaje a Cancún, del nuevo tapete que Diana quería comprar. Yo era apenas un mueble más en la habitación. Mariela revisaba el celular cada 5 minutos. Diana bostezaba de vez en cuando. Isaías miraba la hora en su reloj de pulsera. Solo Benjamín me preguntó: «¿Necesitas algo, mamá?» «No», respondí sintiendo que lo poco que necesitaba jamás podrían darlo. A las 4 en punto comenzaron a despedirse. Diana, como quien cumple un trámite, me dio un beso en la mejilla y luego se limpió los labios con un pañuelo. «Le llamamos en la semana», prometió. «Sí», añadió Isaías, «y no te preocupes, mamá, vamos a investigar más residencias». Me quedé viendo la puerta cerrarse tras ellos. En el aire quedó flotando el perfume caro de Diana, mezclado con el olor a desinfectante. Flor entró en ese momento con su andar suave. «¿Cómo se siente, doña Cecilia?» «Libre», contesté sin pensar. Por primera vez en años me siento libre. Ella me miró con sorpresa, pero no preguntó más. Yo sabía la verdad. Ese día ya no tenía madre que mendigara cariño. Ese día nació una mujer dispuesta a desaparecer para siempre de la vida de sus ingratos hijos.
La habitación volvió al silencio después, pero la náusea en mi estómago seguía intacta. Me quedé mirando el sobre de azúcar que Flor había dejado en la mesa y pensé, así soy yo para ellos. Algo pequeño, desechable, que se guarda en un cajón hasta que se necesita. El corazón me latía con furia, no de enfermedad, sino de claridad. Esa visita había sido la confirmación. No había lugar para mí en la vida de Isaías ni de Benjamín. Esa noche, cuando Flor vino a revisarme, le pedí de nuevo la libreta. ¿Aún quiere escribir, doña Cecilia?, me preguntó con dulzura. Más que nunca, hija. Si no lo hago, me voy a ahogar. Abrí la libreta con manos temblorosas. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada, pero cada palabra que trazaba era como abrir una ventana después de años de encierro. Queridos Isaías y Benjamín, hoy estuve muerta 4 minutos. 4 minutos bastaron para mostrarme que toda mi vida estuvo dedicada a ustedes, mientras que la de ustedes nunca estuvo dedicada a mí. Las lágrimas caían y manchaban el papel, pero no importaba. Necesitaba que esa carta fuera un testamento emocional. Recordé mi casa verde en la colonia Portales, esa con el jardín donde medíamos su estatura con rayitas en el marco de la puerta. La vendí para que Isaías pudiera dar el enganche de su mansión. Lo escribí con detalle. Yo solté la casa que era mi vida entera, para que tú tuvieras una más grande. Tú la recibiste con sonrisa, pero nunca me invitaste de verdad a entrar. Después escribí sobre Benjamín, el préstamo de mis ahorros, los 10 años de mi pensión acumulada peso por peso que se fueron en un negocio fallido. Era mi seguridad de vieja, era mi colchón contra la enfermedad. Y lo convertiste en cenizas, sin siquiera una disculpa. Me detuve un instante. El pecho me ardía, pero era un ardor distinto, como si la rabia se transformara en combustible. Lo más doloroso no fueron las humillaciones, ni la ropa que Mariela criticaba, ni los comentarios. Cuando realmente importaba, eligieron una fiesta antes que mi vida. Cerré los ojos y escuché el eco de los mariachis en mi mente, mezclado con el pitido del monitor aquella noche. Al día siguiente, cuando doña Lupita llegó a visitarme con su café de olla en un termo, le conté lo que estaba escribiendo. Comadre, estoy haciendo una carta de despedida. No quiero que se quede nada sin decir. Ella abrió los ojos alarmada. ¿De despedida? ¿Qué está pensando, Ceci? ¿No se le vaya a ocurrir una tontería? Le tomé la mano. No, Lupita, no hablo de quitarme la vida. Hablo de empezar otra. Quiero desaparecer de ellos, de sus humillaciones, de su indiferencia. Quiero que entiendan lo que significa buscar a alguien que ya no está. Me miró en silencio y luego asintió con firmeza. Si eso es lo que decide, yo la apoyo. Sentí un calor en el pecho distinto al de la enfermedad. El calor de saber que al menos una persona en este mundo sí estaba de mi lado. Esa tarde, Flor me presentó a su hermana, la abogada licenciada Sara Medina. Una mujer de mirada seria pero bondadosa. Traía un portafolio repleto de papeles. Mi hermana me contó su situación, dijo mientras se sentaba junto a mi cama. Lo que quiere hacer no es ilegal. Usted es mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, y puede decidir dónde vivir y con quién tener contacto. Me enseñó un documento. Este poder notarial permitirá que doña Lupita maneje su departamento, pague la renta pendiente, venda lo que usted no quiera conservar. También redacté una constancia de que está lúcida y consciente para que sus hijos no puedan alegar incapacidad mental. Tomé la pluma. Firmar me costó más fuerza que la cirugía. Cada trazo era un corte con el pasado. Cuando terminé, Sara me miró con respeto. No todas las mujeres tienen el valor de cortar de raíz. No es valentía, le respondí. Es sobrevivencia.
Por la noche continué mi carta. Ya no me detuve. Rechacé a un hombre bueno, don Julián, que durante años me llevó flores los viernes, porque temía que ustedes se sintieran desplazados. Elegí mi soledad por su compañía. Hoy me doy cuenta de que esa compañía era prestada y que se acabó el crédito. Escribí hasta que la mano me dolió. Cada párrafo era un ladrillo que sacaba del muro de culpas que me oprimía. Al final, tracé la sentencia definitiva. Cuando lean esta carta ya no estaré. No me busquen, no me hallarán. Esta es mi última palabra como madre. A partir de ahora solo seré Cecilia, una mujer que decide vivir sus últimos años con dignidad y sin mendigar cariño. Doblé las hojas con cuidado y las metí en un sobre blanco. En la portada escribí sus nombres: Isaías y Benjamín. Lo dejé en la mesita de noche, esperando el momento exacto en que saliera de ese hospital no como paciente, sino como fugitiva de un amor inexistente. Cuando Flor vino a revisarme a medianoche, me preguntó: ¿terminó la carta? Sí, respondí acariciando el sobre. Ahora necesito valor para lo que sigue. Ella me sonrió, con esa compasión que no encontré en mi propia sangre. Lo tiene, doña Cecilia. Se nota en sus ojos. Cerré la libreta y sentí un alivio extraño, como si hubiera entregado mi confesión a un juez invisible. Ya no me debían nada. Ya no les debía nada. Esa carta era mi condena y también mi liberación. El jueves amanecí con una sensación nueva. No era miedo ni tristeza, sino una especie de cosquilleo en el estómago, como cuando una está a punto de hacer una travesura. Había pasado la madrugada acariciando el sobre de mi carta, segura de que ya no había marcha atrás. Cuando doña Lupita entró con su rebozo lleno de pan dulce, cerró la puerta y me dijo en voz baja: «Bueno, comadre, ¿y ahora qué sigue?». Le conté todo lo que había pensado en esas horas de insomnio. No podía salir del hospital por la puerta. ¿Se da cuenta de lo arriesgado que es?, me advirtió Lupita, aunque sus ojos brillaban de complicidad. Si la cachan saliendo, pueden obligarla a quedarse. Prefiero arriesgarme a eso que seguir siendo prisionera en esta cama esperando a que ellos decidan dónde acomodarme. Lupita suspiró y sacó una libreta. Muy bien, Cecilia, vamos a organizarlo como se debe. Por la tarde llegó la licenciada Sara Medina, con su maletín de cuero y una seriedad que imponía. Necesitamos fijar fechas y responsabilidades, dijo como si estuviéramos en un juicio. Usted quiere salir antes de que sus hijos regresen a visitarla, ¿cierto? Exacto. Ellos planean venir el domingo. Quiero que para entonces lo único que encuentren sea la carta. Sara asintió. Perfecto. Mañana viernes se tramitarán los documentos que autorizan a doña Lupita a manejar su departamento. Yo misma los voy a notariar. El sábado, Lupita retirará el dinero que usted tiene en esa cuenta oculta. Son 140.000 pesos. Admití en voz baja. Mis hijos creen que ya no tengo nada, pero guardé ese ahorro como quien guarda un rosario bajo la almohada. Con eso puede empezar una nueva vida en Guadalajara, afirmó Sara. Y si decide quedarse allá, incluso podría invertir en un pequeño negocio. Me temblaron las manos. Por primera vez en años alguien hablaba de mi futuro como si me perteneciera. Esa noche, mientras Flor revisaba mis signos, le pedí un favor imposible. ¿Puedes ayudarme a salir el domingo sin registrarme en el sistema? Ella se quedó muda, con el estetoscopio colgando en el aire. Doña Cecilia, ¿está segura? Si se va así, sus hijos van a poner el grito en el cielo. Eso busco, respondí. Que entiendan cómo se siente llegar tarde cuando alguien ya se fue. Flor bajó la mirada, pero luego me sonrió. Mi hermana ya está metida en esto,
Así que yo también estaba dispuesta a arriesgar su trabajo por mí. Mis propios hijos, en cambio, ni un minuto abandonaban sus fiestas. El viernes, mientras el hospital bullía con visitas y enfermeras, Lupita y yo repasamos cada paso. A las 6 de la tarde el domingo ellos se van, me dijo. A las 7 yo vengo con tu ropa y la maleta. Flor te lleva hasta la entrada trasera donde está mi coche y yo te llevo a la terminal de autobuses. ¿Y mi apartamento? Pregunté. Yo me encargo, aseguró. Sara ya me dio los papeles. Voy a vender los muebles, cancelar la renta. Nadie sospechará nada. Me tomó de la mano, firme. Pero prométeme que me vas a llamar cuando llegues con tu prima. No quiero vivir con la duda. Asentí. Era lo mínimo que podía hacer por la única persona que había demostrado ser familia de verdad. El sábado amanecí con los nervios de punta. Soñé con el autobús, con las luces de carretera, con mi prima Esperanza abriéndome la puerta de su casa en Guadalajara. Hacía 5 años que no hablábamos, pero recordaba su voz alegre diciéndome: «Cuando quieras empezar de nuevo, Ceci, aquí tienes un cuarto esperándote». Tomé el teléfono del hospital y marqué el número que todavía sabía de memoria. «¡Cecilia!», contestó ella, sorprendida. «¡Qué milagro!». La voz se me quebró. «Prima, necesito pedirte algo muy grande. Estoy a punto de dejar todo atrás. ¿Todavía tienes ese cuarto libre?» «Claro, mujer. Vente cuando quieras. Esta casa está demasiado callada». «Entonces prepárate, Espe. El lunes me tendrás tocando tu puerta». Al colgar sentí que mi corazón, aunque maltratado, latía con fuerza. Esa noche escribí la última parte de mi carta. Cuando lleguen el domingo y encuentren mi cama vacía, no será un accidente. Es mi decisión. Les dejo este sobre como única herencia. La verdad de lo que hicieron conmigo. Yo ya no soy su madre que espera. Yo soy como quien deja un epitafio en vida. El domingo llegó. El sol entraba por la ventana con una claridad insolente. Mi corazón golpeaba con cada minuto que pasaba. Isaías y Benjamín entraron a las 2 en punto, acompañados de Mariela y Diana, como una procesión de 4. La visita fue lo de siempre: comentarios triviales, sonrisas falsas, planes de vacaciones. Ni una palabra genuina de cariño. A las 4 de la tarde se despidieron, apurados porque tenían cena con los suegros. Cuando la puerta se cerró tras ellos, respiré hondo. Había terminado. A las 6:30, Lupita llegó con una maleta discreta. Flor esperaba en el pasillo. «¿Lista, doña Cecilia?», me susurró. Me levanté despacio, con mi vestido verde oscuro recién planchado. Lo había guardado años sin usar porque Mariela dijo que no me quedaba bien. Hoy lo llevaba como armadura. Dejé el sobre la cama, perfectamente visible. Miré alrededor por última vez. Las máquinas, el suero, las paredes blancas. Ese cuarto había sido mi cárcel y ahora se convertía en la escena del crimen de su indiferencia. «Lista», dije con voz firme. Y juntas, como conspiradoras de una causa justa, salimos por el pasillo lateral. El pasillo lateral del hospital olía a cloro viejo. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el zumbido de los fluorescentes. Flor caminaba delante, revisando que no hubiera enfermeras curiosas. Doña Lupita iba detrás de mí, cargando la maleta con la discreción de quien lleva contrabando. Cada paso era un latido acelerado. No era miedo, era la adrenalina de saber que estaba a punto de recuperar mi vida. «Tranquila, doña Cecilia», susurró Flor. «Parecemos una visita cualquiera saliendo después del horario». Me apreté el rebozo contra el pecho. Bajo la tela llevaba escondido mi sobre de identidad, con copias de mis papeles, un poco de dinero y los documentos que Sara había preparado. Era mi pasaporte hacia la libertad. Pacientes dados de alta para fisioterapia externa.
dijo con voz segura. El hombre bostezó, firmó un papel sin revisar y nos dejó pasar. El aire de la calle me golpeó como un soplo de vida. No olía a desinfectante, sino a gasolina, tacos de canasta y tierra mojada. Era el aroma de la ciudad, pero para mí significaba otra cosa. Afuera era la frontera hacia mi renacimiento. En el estacionamiento nos esperaba la licenciada Sara Medina, apoyada en un coche gris. Llevaba el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. «Señora Cecilia, todo está listo», me dijo extendiéndome la mano. «Aquí están los poderes firmados y una constancia de su plena capacidad mental». Firmé de nuevo, la tinta temblando sobre el papel. Sara me miró con respeto. «A partir de este momento, sus hijos no podrán tomar ninguna decisión sobre usted. Legalmente es dueña de su destino». Cerré los ojos y sentí un alivio que me recorrió como un río tibio. Lupita me ayudó a subir al asiento trasero. Antes de arrancar, me tomó la mano. «¿Segura, comadre? Una vez que se suba a ese camión, no hay regreso». «No quiero regreso, Lupita. Quiero comienzo». Ella me abrazó fuerte como una hermana que se despide. «Llámame en cuanto llegues con tu prima». «Lo prometo». El camino hacia la central camionera se me hizo eterno. Miraba por la ventana las calles que había recorrido miles de veces, el puesto de flores en la esquina, el mercado donde compraba jitomates baratos, la panadería donde alguna vez llevé a Isaías de niño a escoger conchas. Todo eso quedaba atrás. Cuando el taxi se detuvo frente a la terminal, el corazón me dio un brinco. La fachada iluminada parecía una boca enorme, lista para tragarme y escupirme en otra ciudad. «Aquí empieza mi vida», murmuré. Sara pagó al chofer. Caminamos entre la multitud de pasajeros con mochilas y bolsas de mandado. Nadie me miraba. Era una señora más, con un rebozo y una maleta. Yo sentía que llevaba tatuado en la frente: «Mujer que huye de sus propios hijos». En la ventanilla pedí un boleto para Guadalajara. Salía un autobús a las 10 de la noche. 12 horas de trayecto. Perfecto. A la misma hora en que mis hijos leyeran la carta, yo ya estaría en otra ciudad. Con el boleto en la mano me temblaban las piernas. Sara lo notó. «¿Quiere que la acompañe hasta el andén?» «No, licenciada, usted ya hizo suficiente. De aquí en adelante me toca sola». Ella me sonrió. «Pues que sea el inicio de algo hermoso, doña Cecilia. No todas las mujeres tienen el coraje de cortar cadenas tan pesadas». La abracé. Sentí un agradecimiento tan hondo que las palabras se me quedaron atoradas. A las 9:30 anunciaron la salida. Subí al camión con paso lento pero firme. El chofer revisó mi boleto sin siquiera mirarme. Yo crucé el pasillo buscando mi asiento junto a la ventana. Me acomodé, con la maleta bajo los pies y el rebozo en las rodillas. Afuera, Lupita agitaba la mano desde lejos. Sus ojos brillaban con lágrimas que reflejaban la luz amarilla de la terminal. Le sonreí. Ella me respondió con un gesto de fuerza, como diciéndome: «Anda, comadre, vuele». Cuando el motor rugió y el camión comenzó a moverse, un escalofrío me recorrió. No era miedo, era libertad pura. Encendí mi celular por última vez. Escribí un mensaje corto para Isaías y Benjamín. «Para cuando lean mi carta ya estaré lejos, no me busquen. Les deseo suerte en su vida. Yo voy a empezar la mía». Lo envié y de inmediato apagué el aparato. No quería leer excusas ni culpas de último minuto. El que quiera llorar, que llore frente a la carta que dejé en mi cama.
Miré por la ventana cómo la terminé, donde aún ardía la cicatriz de la cirugía. Y me prometí que esa cicatriz sería mi recordatorio. No volver a dar mi vida por quienes no la merecen. Allí, en la oscuridad de la autopista, comprendí que el infarto no había sido mi final. Había sido mi renacimiento. Sonreí por primera vez en años, una sonrisa sin culpa, sin miedo, sin cadenas. La fuga había sido silenciosa, pero dentro de mí resonaba como un grito de victoria. El amanecer me sorprendió en plena carretera. El autobús avanzaba entre montañas cubiertas de neblina y por primera vez en mucho tiempo la luz me pareció un regalo. No era la claridad fría de un hospital, sino el inicio de un camino nuevo. Me llevé la mano al pecho. El dolor seguía ahí, como un murmullo, pero ya no me asustaba. Era la prueba de que estaba viva, y viva para mí, no para los caprichos de Isaías ni de Benjamín. A las 10 de la mañana, el chofer anunció nuestra llegada a Guadalajara. El terminal bullía con vendedores de tortas ahogadas, niños corriendo y taxistas ofreciendo viaje económico. Entre el gentío distinguí una silueta que me levantaba la mano. ¡Cecilia! Era Esperanza, mi prima, más delgada que la recordaba, con el cabello lleno de canas y los ojos chispeantes. Me abrazó con fuerza, como si quisiera coser de golpe los años de distancia. «Prima, qué alegría», me dijo. «Te ves cansada, pero también distinta». Distinta es la palabra, Espe. Dejé un cadáver atrás y vine a enterrar el resto. Ella me miró con ternura, sin hacer preguntas. «Vámonos a la casa. Ahí me cuentas lo que quieras». Un portón azul se abrió y descubrí un patio lleno de macetas y un limonero que perfumaba el aire. «Aquí vas a respirar otra vez», dijo mientras me mostraba un cuarto sencillo con cama individual y sábanas que olían a lavanda. Me senté en la orilla del colchón y por primera vez... «Claro que lo sé», se sentó a mi lado. «Una mujer no recorre 400 kilómetros a tu edad sin un motivo poderoso». La miré a los ojos. Estuve muerta 4 minutos y ellos prefirieron un brindis antes que acompañarme. Esperanza apretó mi mano, callada. En su silencio había más consuelo que en todas las palabras de mis hijos. Esa tarde me llevó al mercado. Caminamos entre puestos de fruta, escuchando a los marchantes gritar ofertas. El olor a birria y a café tostado se mezclaba con el bullicio. Yo observaba todo como si fuera la primera vez. La risa de las mujeres regateando, los niños con paletas de tamarindo, el sol brillando sobre las naranjas apiladas. ¿Sabes qué pienso, Ceci?, me dijo Esperanza mientras escogía jitomates. Tú no llegaste huyendo, llegaste renaciendo. Reí con una risa que me sorprendió a mí misma. Renaciendo. Sí, eso suena mejor. Por la noche, mientras tomábamos café en el patio, el teléfono de Esperanza sonó. Era doña Lupita. «¡Comadre!», escuché su voz emocionada. «¡Entregué la carta!». Mi corazón se aceleró. «Cuéntame todo». Llegué a la casa de Isaías a las 5, como acordamos. Estaban cenando. Les di el sobre. Mariela rodó los ojos y dijo: «Seguro es otra de sus dramatizaciones». Pero cuando Isaías empezó a leer en voz alta, todos se quedaron helados. Tragué saliva. ¿Qué hicieron? Diana gritó que era imposible, que una madre no abandona. Benjamín se puso a marcarte como loco. Cuando vieron que tu cama estaba vacía, Isaías casi tiró la mesa. Me exigieron saber dónde estabas. Les dije la verdad, no lo sé. Me tapé la boca para contener un sollozo. Comadre, se quedaron como almas en pena, pero no era tristeza, era miedo. El miedo de darse cuenta que perdieron algo que ya no se recupera. Al colgar, me quedé mirando el limonero iluminado por la luna. Fui con ellas al parque en las mañanas. Caminé despacio entre los árboles
y me uní a su grupo de ejercicios suaves. «Bienvenida, Ceci», me dijeron. «Aquí nadie está sola». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Nadie está sola, salvo cuando se rodea de quienes no saben acompañar. El tercer día me animé a llamar a doña Lupita desde el teléfono fijo. «Ceci, tu carta les cayó como bomba. Isaías fue al hospital a reclamar. Benjamín andaba pálido como papel. Dicen que están dispuestos a cambiar». «Que cambien, Lupita, pero ya sin mí». Ella suspiró. «Eso les dije, que el tiempo de arrepentirse había pasado». Colgué con un peso menos. Ya no necesitaba justificar mi decisión. Esa misma tarde, Esperanza me llevó a una clase de pintura en el Centro Cultural del barrio. El olor a óleo, el roce del pincel sobre el lienzo, algo en mí despertó. Pinté un árbol con ramas torcidas, pero llenas de flores. Era yo, quebrada así, pero floreciendo. Cuando terminé, Esperanza me abrazó. «Mira lo que salió de tus manos, Ceci. Eso es lo que eres ahora». Y por primera vez en mucho tiempo me reconocí en un reflejo que no dolía. Por la noche, acostada en mi cuarto nuevo, escuché grillos en vez de monitores. Y pensé en mis hijos. Seguramente todavía discutían, buscaban excusas, intentaban culparse entre ellos. Pero ya no me importaba. Mi vida, por fin, era mía. El lunes por la mañana, mientras me servía un café con canela en la cocina de Esperanza, escuché el timbre insistente del teléfono fijo. Ella contestó, me miró con gesto serio y me extendió el auricular. «Es para ti, Cecilia». Lo acerqué con cautela. La voz de Isaías retumbó al otro lado, entrecortada. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo pudiste hacer esto? El hospital dice que saliste sin alta médica, que desapareciste». «¿Qué íbamos a hacer en el hospital? No somos doctores». Sus palabras eran la confirmación de todo lo que escribí en mi carta. Cerré los ojos, apreté el auricular y respondí con voz firme. «Yo ya no soy su madre disponible a conveniencia. A partir de hoy soy Cecilia, y Cecilia ya no está para ustedes». Colgué antes de escuchar su siguiente excusa. Esperanza me miró sorprendida. «¿Te sientes bien?» Respiré hondo. «Me siento libre». Las llamadas no pararon durante días. A veces era Isaías, otras Benjamín, incluso Mariela y Diana. Todas sonaban igual, un coro de súplicas mezclado con reproches. «Mamá, no seas injusta. Tú siempre has sido fuerte, sabíamos que aguantarías». «Suegra, exagera. Todos tenemos compromisos. No puede echarnos en cara una sola noche». «Mamá, por favor, danos otra oportunidad. Prometemos visitarte más seguido». Las escuchaba en la contestadora, porque ya no respondía. Cada mensaje era una prueba de que, en el fondo, lo que les dolía no era haberme perdido, sino haber perdido el control sobre mí. Esperanza apagaba el aparato por las noches. «Prima, necesitas paz. Ellos necesitan saborear el vacío que dejaron». Asentía en silencio, agradecida. El jueves recibí un sobre que Sara me había reenviado desde la Ciudad de México. Eran copias certificadas de las llamadas del hospital, con hora y minuto en que los médicos marcaron a mis hijos para avisarles de mi infarto. En letras frías quedaba claro. 2:17 p.m., 2:45 p.m., 3:10 p.m. Todos contestados, todos desestimados. Guardé esos papeles como si fueran reliquias. Eran la prueba irrefutable de mi verdad. No era dramatización, no era exageración, era evidencia. Me imaginé a Isaías leyendo esas líneas y sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Una noche,
Mientras pintaba en el patio, mi celular... No quiero perderte. Otro de Isaías. Mamá, Mariela y yo estamos dispuestos a visitarte cada semana. Solo dinos dónde estás. Diana había escrito: Suegra, lo que hizo fue muy cruel. Una madre no abandona. Todos cometemos errores, pero usted nos dejó en ridículo. Y finalmente, Mariela, Cecilia, nos diste una lección. Ya entendimos. Ahora regrese. La necesitamos. Leí cada palabra con calma. Ninguno decía lo que yo había esperado toda la vida. Te amamos más que a cualquier compromiso. Apagué el celular de nuevo. No quería que la desesperación de ellos manchara la serenidad que comenzaba a construir. Mientras tanto, mi rutina en Guadalajara florecía. Cada mañana caminaba con las vecinas en el parque. En las tardes tomaba clases de pintura y de lectura. El sábado fui con Esperanza a un taller de danzón para adultos mayores. Ahí conocí a don Julián, un viudo amable que me ofreció la mano para bailar. «Tiene buen paso, señora Cecilia», me dijo con una sonrisa sincera. Me reí con timidez. Hacía décadas que nadie me invitaba a bailar. Esa noche, al acostarme, pensé que quizás la vida aún guardaba sorpresas dulces. El domingo siguiente, mientras compartíamos una comida de birria en casa, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era doña Lupita. «Comadre, ya se calmaron un poco, pero andan como alma en pena. Isaías fue a mi casa a gritarme que yo sabía dónde estabas. Les juré que no. Benjamín lloró como niño». «¿Y tú qué piensas, Lupita?», le pregunté. «Pienso que por fin entendieron que no eres eterna, Cecilia. Pero si me preguntas, todavía no saben amar sin egoísmo». Sentí un nudo en la garganta. Aunque sea ahora, y eso estoy haciendo. Cerré el cuaderno. Escuché los grillos y el perfume de las bugambilias entró por la ventana. Sonreí. La libertad, aunque llegara tarde, sabía a gloria. El lunes al mediodía, mientras Esperanza y yo regresábamos del mercado con bolsas de jitomates, tortillas recién hechas y queso fresco, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una súplica, era una advertencia. «Soy yo, Sara Medina». La voz de la abogada sonaba firme. «Cecilia, necesito que te prepares. Tus hijos se presentaron en mi despacho. Quieren iniciar un procedimiento para declararte incapaz de administrar tus bienes». Me quedé helada en medio de la cocina. ¿Incapaz? ¿Después de todo lo que he hecho por ellos? Sí, argumentan que tu desaparición repentina y tu decisión de salir del hospital sin alta médica prueban que no estás en plenas facultades. Quieren obtener la tutela de tu pensión y de cualquier cuenta a tu nombre. Un mareo me obligó a sentarme. Esperanza dejó las bolsas sobre la mesa. «Prima, respira. No lo van a lograr». Sara continuó. «Tranquila, tengo en mis manos el poder notarial que firmaste. Tengo testigos, informes médicos que avalan tu lucidez, y puedo presentarlo todo si ellos llegan a los tribunales. Pero quería avisarte que vienen con fuerza». Colgué con el corazón latiendo como tambor. ¿No bastaba con que me hubieran abandonado en mi peor noche? Ahora querían arrebatarme lo poco que me quedaba, mi dignidad, mi autonomía. Esa misma tarde, el celular que casi nunca prendía vibró con un nuevo mensaje. Era de Isaías. «Mamá, si no regresas pronto, no nos dejas otra opción.
Necesitamos asegurarnos de que alguien responsable administre tus cosas. Te estás dejando manipular por gente que solo quiere aprovecharse. Gente que solo quiere aprovecharse. Me indigné. ¿Decía eso del único par de manos que me había sostenido en la ambulancia? ¿De la amiga que había corrido de madrugada para salvarme? Doña Lupita valía. Respondí con un solo renglón. La única que me manipuló fue Mariela cuando me convenció de vender mi casa. Apagué el teléfono sin esperar reacción. 2 días después, Sara me llamó de nuevo. Cecilia, presentaron una solicitud formal, pero tranquila, la juez pidió pruebas y nosotros tenemos todas, incluidas las constancias del hospital donde se especifica que tú firmaste tu salida de manera voluntaria y consciente. ¿Crees que se atrevan a llegar hasta una audiencia pública? Pregunté con miedo. Sí, porque creen que todavía pueden controlarte a través de la vergüenza. Pero eso puede volverse contra ellos. ¿Estás dispuesta a enfrentar un juicio? Respiré hondo. Pasé 4 minutos muerta, Sara. Después de eso, nada me da miedo. El viernes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era don Julián, el viudo del danzón. Señora Cecilia, disculpe la molestia. Escuché en el club que sus hijos andan moviendo papeles contra usted. Si necesita testigos de que está lúcida, cuente conmigo. Usted baila mejor que cualquiera de nosotros, y una persona sin juicio no mantiene el compás así. Solté una carcajada que me alivió la tensión. Gracias, don Julián. Quizás tenga que pedirle ese favor. Mientras tanto, las noticias volaban entre las vecinas. Una tarde, doña Lupita me buscó por videollamada desde la Ciudad de México. Comadre, aquí andan diciendo que tus hijos quieren meterte en un asilo a la fuerza. ¿Es cierto? Eso intentan, Lupita. Pues conmigo no cuentan. Yo voy a declarar todo lo que vi. Yo estuve ahí cuando el doctor Morales les habló y ellos prefirieron seguir brindando. No voy a dejar que te pinten como loca. Sus palabras me dieron fuerzas. Ya no estaba sola. Una semana después llegó la citación. Audiencia a mis hijos, intentando pintarme como una anciana desorientada. Pero también veía en mi mente los documentos, los testigos, la verdad. Esperanza me preparó café al amanecer. Prima, recuerda, no vas a defenderte sola. Vas a contar lo que viviste y el resto lo hará la evidencia. El día llegó. Entré al juzgado con pasos firmes. En la sala, Isaías evitó mirarme. Benjamín fingió estar distraído en el celular. Mariela me lanzó una mirada helada. Diana sonrió con lástima, como si ya me considerara derrotada. La juez abrió el expediente. Los hijos de la señora Cecilia Álvarez solicitan tutela de sus bienes argumentando incapacidad. Escuchemos a la parte demandada. Sara se levantó con voz segura. Su señoría, lo que aquí se plantea no es preocupación filial, es un castigo disfrazado. Mis representados recibieron 3 llamadas de urgencia durante un infarto masivo de su madre. Decidieron ignorarlas. Después, cuando la señora sobrevivió, ella decidió iniciar una nueva vida lejos de su maltrato emocional. Eso no es incapacidad, es dignidad. Presentó las pruebas, los registros de llamadas del hospital, el poder notarial, el certificado médico de que estaba en pleno uso de mis facultades. Yo me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz no.
Su señoría, yo no pedí este juicio. Mis hijos lo provocaron cuando intentaron silenciar mi decisión de ser libre. No estoy loca, no estoy confundida. Estoy harta de ser la madre a la que se le exige todo y se le da nada. Un murmullo recorrió la sala. La jueza asintió con seriedad. Escucharemos a los testigos en la próxima audiencia. Salí del juzgado con el corazón en llamas, pero no de miedo, sino de fuerza. La batalla apenas comenzaba. Nunca olvidaré aquel miércoles. La sala del juzgado civil en Guadalajara estaba llena hasta el techo. No solo estaban mis hijos, sus esposos, a recordarme que no estaba sola. El eco de los tacones sobre el piso de mármol marcaba cada segundo mientras nos acomodábamos. Yo llevaba un vestido verde oscuro, el mismo que Mariela había criticado años atrás, pero que ahora brillaba como una bandera de resistencia. La juez, una mujer de rostro sereno y cabello recogido en un moño firme, abrió la audiencia con voz solemne. Estamos aquí para determinar si la señora Cecilia Álvarez se encuentra en condiciones de administrar sus bienes y tomar decisiones de manera autónoma, o si, como afirman sus hijos Isaías y Benjamín, requiere tutela legal. Un murmullo recorrió la sala. Yo respiré profundo. Esta no era solo mi defensa, era el momento de poner al descubierto 40 años de humillaciones y sacrificios ignorados. La acusación. El abogado de mis hijos se levantó primero. Con voz engolada dijo: Su señoría, la señora Álvarez ha demostrado conductas erráticas. Abandonó el hospital sin alta médica, se esconde de su familia y se deja manipular por terceros con intereses ocultos. Todo esto pone en riesgo su salud y su patrimonio. Mariela asintió con teatralidad. Diana incluso me lanzó una mirada de compasión fingida, como si ya me diera por vencida. La defensa comienza. Entonces, Sara, mi abogada, se puso de pie. Su tono era cortante como una navaja. Su señoría, lo que la contraparte llama conducta errática es en realidad un acto de sobrevivencia. La señora Cecilia no huyó de su familia, huyó del abandono. Y tenemos pruebas. Levantó un folder grueso, lo abrió frente a todos. Aquí constan 3 llamadas del Hospital de la Ciudad de México realizadas a Isaías Álvarez y a Benjamín Álvarez el día del infarto masivo de su madre. Benjamín bajó la mirada al suelo. El primer testigo, doña Lupita. Llamemos a la primera testigo, anunció Sara. Doña Lupita entró con paso lento pero firme. Llevaba su rebozo azul y un rosario en la mano. Saludó con respeto a la juez. Diga su nombre y relación con la señora Álvarez. Soy Guadalupe Ramírez, vecina y amiga de Cecilia desde hace 30 años. ¿Qué sabe usted de la noche del infarto? Lupita carraspeó, mirándome con ternura. Yo misma la llevé al hospital. Ella me llamó porque sus hijos no contestaban. Estaba pálida, sudando frío, con un dolor que la doblaba. Si yo no hubiera ido, Cecilia habría muerto en ese departamento. El abogado de mis hijos intervino. ¿No será que exagera, señora? Quizás la señora Álvarez dramatizó, y por eso sus hijos no creyeron que fuera tan grave. Doña Lupita se enderezó. ¿Exagerar? Yo estuve en la sala de urgencias cuando el doctor Morales dijo que había tenido 3 paros cardíacos. ¿Eso le parece exageración? Un silencio pesado cubrió la sala.
Hasta la juez pareció contener el aliento. El segundo testigo, Flor, la enfermera. Sara llamó entonces a Flor, la enfermera que me cuidó aquellas noches. Su uniforme blanco contrastaba con su mirada dulce. Señorita Flor, ¿puede explicar lo que presenció? Sí, su señoría. Yo estaba en turno nocturno cuando la señora Cecilia despertó de la cirugía. Lo primero que preguntó fue si sus hijos habían llamado. Yo tuve que decirle la verdad. El doctor Morales los contactó varias veces, les dijo que la situación era crítica, y ellos respondieron que no podían ir porque tenían compromisos. La sala estalló en murmullos indignados. ¿Recuerda sus palabras exactas?, preguntó Sara. Flor asintió. Isaías dijo, no podemos, mi esposa organizó una fiesta y no podemos dejar a los invitados. Y Benjamín contestó, mañana vamos, hoy es imposible. Las palabras quedaron flotando en el aire como incapaz de sostener la mirada de la gente. Mi turno. Sara me tomó de la mano. Es momento de hablar, Cecilia. Me levanté. Sentí que todo el peso de mi vida me acompañaba, pero también que la sala entera respiraba conmigo. Su señoría, yo no pedí este juicio. Lo único que hice fue sobrevivir. Mis hijos alegan que no estoy en mis cabales, pero aquí tengo mis cuentas claras. Abrí mi carpeta y mostré un documento. Este es el recibo de la venta de mi casa, firmada para que Isaías y Mariela pudieran comprar la suya. Yo me mudé a un departamento sin ascensor para que ellos vivieran en lujo. Nunca me devolvieron un peso. Luego levanté otro papel. Y este es el comprobante de la transferencia de $28,000 que le presté a Benjamín para un negocio que duró 3 meses. Era mi ahorro de toda la vida. Nunca volvió. Se escucharon exclamaciones de sorpresa entre el público. ¿Es eso incapacidad?, pregunté mirando a la juez. No, eso fue amor de madre. Y ese amor fue pisoteado. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz no tembló. El tercer testigo inesperado, don Julián. De pronto la juez pidió si había más testigos, y para mi sorpresa, don Julián levantó la mano entre el público. Su señoría, pido permiso para hablar. La juez lo permitió. Soy Julián Torres, vecino de la señora en Guadalajara. Yo la conozco desde hace pocas semanas, pero puedo asegurar que está perfectamente lúcida. Baila danzón con una memoria impecable, organiza sus cuentas mejor que cualquiera de nosotros y participa en actividades culturales. No es una mujer incapacitada, es una mujer renacida. El público aplaudió, a pesar de que la juez pidió silencio. Yo sentí que un calor dulce me recorría el pecho. El contraataque de Mariela. Mariela no soportó más. Se levantó con voz chillona. Todo esto es un circo. Cecilia siempre ha sido dramática, siempre haciéndose la víctima. Esa carta que dejó ninguna nuera de verdad convence a un hijo de abandonar a su madre moribunda. Un murmullo aprobatorio recorrió la sala. Mariela se sentó con el rostro rojo de furia. El veredicto provisional. Después de horas de testimonios y pruebas, la juez habló. He escuchado suficiente para determinar que la señora Cecilia Álvarez no presenta incapacidad alguna. Al contrario, la evidencia muestra un patrón de explotación financiera y abandono emocional por parte de sus propios hijos. La sala explotó en murmullos, algunos aplausos contenidos. Isaías y Benjamín se quedaron inmóviles, como si alguien les hubiera arrancado el piso bajo los pies. Convoco a una última audiencia para cerrar el caso, continuó la juez, pero anticipo que no habrá tutela. Más bien podría evaluarse responsabilidad civil por los daños ocasionados a la señora. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. El mundo, por primera vez en años, me parecía justo. La salida triunfal. Al salir del juzgado, varias personas se acercaron a saludarme. «Doña Cecilia, qué valentía.
Usted habló por todas las madres que hemos sido olvidadas. Yo sonreí entre lágrimas. No era una heroína, solo una mujer que había dicho basta. Isaías intentó acercarse. Mamá, podemos arreglar esto en privado. Lo interrumpí con calma. Yo ya no tengo nada que arreglar contigo, hijo. Lo que tenían que demostrar ya lo demostraron. Y me alejé tomada del brazo de Esperanza y de doña Lupita mientras el murmullo de aprobación me seguía como una ola. El eco de la sala del juzgado aún resonaba en mi pecho cuando regresé a la casa de Esperanza. Esa tarde, mientras bebíamos café de olla en el patio, las bugambilias parecían más encendidas que nunca. Tal vez era yo quien las veía así, con ojos nuevos, con un corazón más ligero. Esperanza me miró con ternura. Prima, lo lograste. No solo les ganaste a ellos, le ganaste a la sombra que te seguía desde hace años. Asentí en silencio. Era Benjamín. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que era necesario cerrar ese capítulo. Mamá, su voz sonaba quebrada. Perdón por todo. Yo no quería que llegara a esto. Llegó porque lo permitiste, respondí con calma, porque durante años confundiste mi amor con un cajero automático. Se escuchó un sollozo. No sé cómo enmendarlo. No lo sabes porque no se puede. Hay cosas que no se devuelven. La confianza, el tiempo, la dignidad. Pero aún puedes aprender a no repetirlo con tus propios hijos. Guardamos silencio unos segundos. Después colgué. No necesitaba escuchar más. Esa misma noche recibí un mensaje de Isaías. Mamá, ahora entiendo que siempre fuiste tú la que sostuvo todo. Si algún día quieres vernos, estaremos aquí. Si no, lo aceptaremos. Por primera vez, sus palabras no me hicieron temblar. Eran tardías, sí, pero ya no tenían poder sobre mí. Esperanza me dijo, ¿y vas a responder? No, porque no quiero abrir una herida que ya empezó a cicatrizar. Ellos tendrán que vivir con su conciencia. Los meses siguientes se llenaron de pequeños milagros. En el taller de pintura terminé un cuadro de bugambilias que vendí en una feria local. En el grupo de danzón, don Julián y yo nos volvimos pareja de baile oficial. Su humor ligero era como un bálsamo. Cada domingo, en lugar de esperar una llamada que nunca llegaba, caminaba con Esperanza al mercado y comprábamos flores frescas. Aprendí a celebrar mi propia vida sin depender de la aprobación de nadie. Un día, mientras barría el patio, me sorprendí tarareando una canción que mi madre me enseñó de niña. Hacía décadas que no me salía del alma una melodía. Viajé de regreso a la Ciudad de México para ver a doña Lupita. Nos abrazamos como si hubieran pasado años. Comadre, qué gusto verte tan cambiada. Tienes otra luz en los ojos. Es la luz de alguien que por fin se eligió a sí misma, le contesté. Sex 0.05. Muchas mujeres del barrio dicen, si Cecilia pudo, yo también. Sentí un nudo en la garganta. Quizás mi sufrimiento había servido de espejo para que otras se atrevieran a poner límites. Semanas después recibí la notificación oficial. La juez desechaba la demanda de mis hijos. No solo eso, también advirtió que, de insistir, podrían enfrentar cargos por explotación económica. Leí el documento con calma, como si cada palabra pusiera un sello definitivo a mi libertad. Llamé a Sara, mi abogada. Gracias por defenderme con tanta fuerza. Ella respondió con firmeza. No lo hice solo por ti, Cecilia. Lo hice por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. El día que cumplí 67 años, Esperanza organizó en su patio una comida sencilla, guisados caseros, música de tríos, risas sinceras. Vinieron mis nuevas amigas del parque, mis compañeros de danza
y hasta el padre de la parroquia del barrio. Cuando me cantaron las mañanitas, lloré, no porque extrañara a mis hijos, sino porque por primera vez en décadas sentía que estaba rodeada de gente que celebraba mi vida de verdad. Don Julián me tomó de la mano y susurró: «Ahora sí, este es tu cumpleaños, no las sombras que te hicieron pasar antes». Esa noche, ya en mi cuarto, abrí el diario que había empezado a escribir en el hospital. En la última página puse: «He aprendido que el amor de madre no significa aguantarlo todo. Significa enseñar, incluso con distancia, que la dignidad es innegociable. Hoy no soy la mujer que esperaba migajas de atención. Hoy soy Cecilia Álvarez, sobreviviente, libre y en paz. Mis hijos tendrán que vivir con el eco de su abandono. Yo, en cambio, viviré con el canto de mi libertad».